Buenos días con todos. Ya se les ha indicado cuáles son las reglas para poder permanecer en la audiencia como público. No pueden encender el micrófono, no pueden grabar la audiencia, no pueden hacer capturas, no pueden transmitir la audiencia por redes sociales. Doctor Rosillo, pues ponente, doctor Ramos, doctor Aguilera, estamos listos. Usted me indica e inicio la grabación. Gracias, señora secretaria. Demos inicio a la grabación. Listo, doctor. Recording in progress. Grabando, doctor. Señora secretaria, previo al inicio de esta audiencia, se iba a informar sobre la conformación del Tribunal de Alzada y si han comparecido los sujetos procesales indispensables para la misma. Buenos días con todos. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el juez ponente, certifico que el día de hoy, 19 de junio de 2026, se ha convocado audiencia en la presente acción de protección número 09209-2025-07080. A la misma han comparecido los siguientes sujetos procesales: el abogado Jorge Washington Ochoa Andrade, que es la parte accionante y quien ha recurrido de la sentencia dictada en primera instancia. Su defensor, el abogado José Aveiga Hidalgo. Así también el abogado Javier Aguirre Valdés, procurador judicial del Banco de Guayaquil, quien es la parte accionada. El tribunal, compuesto por el doctor Leonardo Rosillo Abarca, que actúa como juez ponente, la doctora Martina Aguilera Romero y el doctor Ricardo Ramos Aguilera. Doctor, hasta aquí. Gracias. Con la información que ha brindado la señora secretaria de esta audiencia, que por su naturaleza los sujetos procesales tendrán una sola intervención. Se le concede el uso de la voz en la parte recurrente para escucharla en sus argumentaciones. Muy buenos días, señores magistrados. Soy el abogado Jorge Ochoa Andrade y procedo a indicarles que desde aproximadamente hace 20 años soy usuario financiero y cliente del Banco Guayaquil. El día 18 de mayo del año inmediato anterior, 2025, me depositaron en mi cuenta de ahorros un cheque de $150. Transcurrieron 72 días sin ninguna novedad, pero el día 73, oh sorpresa, recibo un débito ilegal, fuera de todo plazo legal, que vulnera mi derecho a la propiedad. Y por lo tanto, este es el motivo de la acción de protección que he planteado. Y que ustedes, señores magistrados, deberán resolver en virtud al recurso de apelación que oportunamente interpuesto. Motivación aparente e insuficiente de la señora juez de primera instancia. No analice el acto concreto del banco, lo que constituye un vicio grave de motivación, vulnerando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. La resolución de los poderes públicos deben ser debidamente motivadas. Falta de correspondencia y razonamiento. La jueza de primera instancia copió artículos constitucionales, pero no los aplicó. Declaró improcedente la acción, alegando que, por lo tanto en el texto de la demanda como en esta audiencia pública, no se advierte vulneración de derechos constitucionales, lo cual consta en líneas 12 a 14 de la hoja 83 del expediente. Jamás se explicó por qué un débito bancario unilateral no afecta la propiedad, qué norma lo autoriza o por qué las pruebas no lo demostraban. Error normativo restrictivo. La juzgadora exigió erróneamente agotar la vía judicial ordinaria, invocando de forma restrictiva el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, numeral 33. Pero omitió que el artículo 157 del Código Orgánico Monetario y Financiera faculta directamente la acción constitucional ante la violación de derechos fundamentales, sin necesidad de agotar vías administrativas o mercantiles ordinarias.
en concordancia con el artículo 6 y 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 88 de la Constitución también nos dice que cuando un acto arbitrario vulnera derechos constitucionales, procede la acción de protección, en concordancia con el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Omisión de análisis de idoneidad. La jueza de primera instancia no fundamentó cuál era la supuesta vía ordinaria idónea ni por qué sería más eficaz para detener una vulneración en curso. Artículos 11.3 y 11.9 de la Constitución. Según el artículo 424 y 425 de la Constitución, ninguna ley, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, puede restringir el alcance de un derecho constitucional. Al exigir agotar vías ordinarias, la jueza está anteponiendo una norma de menor jerarquía sobre el mandato constitucional de protección inmediata. La Corte ha sido clara en la sentencia 102-13-SEP-CC en que el juez no puede despachar una causa alegando vía ordinaria cuando existe evidente vulneración de derechos fundamentales. La jueza ignoró que el banco, al ser un servicio público prestado por privados, está sujeto a la acción de protección. Artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Cuando su actuación es arbitraria. Señores jueces, asimismo, la sentencia 051-16-SEP-CC confirma que la banca presta servicio público y sus abusos son materia de justicia constitucional. Naturaleza del conflicto. Vías de hecho bancario. No litigamos una controversia mercantil común, sino un acto unilateral, forzoso, ejecutado por el banco, un débito directo, fuera de plazo, sin orden judicial y sin contradicción previa. Prohibición de calificación unilateral. Ninguna institución financiera del país goza de facultades jurisdiccionales. El banco no puede por sí y ante sí calificar unos fondos legalmente acreditados como ajenos o erróneos para proceder a debitarlos unilateralmente. Semejante actuación constituye una vía de hecho y una flagrante despojo patrimonial sin debido proceso. Distorsión y omisión de la prueba. En el numeral 32, foja 82, vuelta, la jueza de primera instancia afirma falsamente que el cheque al reverso sí dice devuelto por insuficiencia de fondos. Cabe mencionar que el cheque me fue devuelto a los 136 días del depósito, señores magistrados. ¿Qué dice la jueza? Contradicción probatoria. El cheque a foja 17 se encuentra en el proceso, en la notarizado. En la audiencia exhibí el original del cheque para que me digan dónde está el sello de protesto. El banco dice que dice protesto, la juez me dice devuelto. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué mismo es? ¿Está devuelto por insuficiencia de fondo o protestado por insuficiencia de fondo? Como no dice nada, no saben qué palabra utilizar. El fallo supone un hecho basado en una prueba inexistente, lo que destruye una coherencia interna del fallo y configura una motivación aparente y nula. Violación al derecho de propiedad. La actuación de la institución financiera accionada configura un despojo patrimonial arbitrario que viola de forma directa el artículo 66, numeral 26 de la Constitución. Acreditación y protección constitucional. Es un principio financiero y jurídico invariable, y una vez que el dinero es acreditado en la cuenta corriente o de ahorro de un usuario, dichos fondos se integran de forma inmediata a su patrimonio,
A partir de ese momento, la entidad bancaria adquiere la condición de depositaria y custodio, perdiendo total capacidad de disposición unilateral sobre dichos valores. Ausencia del debido proceso y plazos vencidos. El banco accionado ejecutó un débito unilateral en la cuenta a los 73 días de haberse efectuado y consolidado el depósito. Este acto se realizó fuera de todo plazo normativo aplicable, sin un orden de autoridad judicial competente, sin sustento en un procedimiento legal, constituyendo un despojo patrimonial arbitrario. Vulneración a mi honor y al buen nombre garantizado en la Constitución. La defensa de la institución financiera ha incurrido en afirmaciones temerarias y descalificaciones corporativas que atentan de manera grave contra el artículo 66, numeral 18 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor y buen nombre, falsas imputaciones e indefección. A hojas 11 del expediente que se encuentra en el expediente, el banco afirma textualmente que el débito se realizó para cumplir un cheque sin fondos. En la audiencia, en hoja 77, el accionado manifestó que el dinero nunca le perteneció. Afectación en el sistema financiero. Al aseverar públicamente que los depósitos depositados y acreditados nunca me pertenecieron, el banco realiza una imputación implícita de apropiación ilícita. Se me otorga un trato de delincuente dentro del sistema financiero, generando una proyección social sumamente negativa que coloca al accionante bajo sospecha de conducta deshonesta frente a tercero y ante el propio buró bancario, sin que exista una sentencia judicial firme que lo respalde. Confusión entre justicia y lucro. El accionado pretende deslegitimizar la presente acción constitucional brindando el reclamo de lucrativo. Hoja 77, líneas 11 a la 15. Bajo el argumento que la cuantía reparatoria solicitada, esta defensa técnica rechaza categóricamente dicha afirmación incuriosa. No se litiga por un premio o lucro, se litiga por la valoración de la dignidad profesional y la honra vulnerada por el Banco Guayaquil. El banco confunde que la legítima reparación integral con un afán de lucro. La dignidad no tiene precio, tiene valor. Si para la institución bancaria el respeto a la Constitución y la intangibilidad de los fondos de los clientes tienen un precio monetario, para la justicia constitucional, señores magistrados, tiene un valor supremo de dignidad, justicia y garantía de no repetición. La falsificación o alteración fáctica de información en un estado de cuenta para despojar a un profesional de mis honorarios que fueron depositados en esa época, reputación que menoscabó mi prestigio, integridad moral y que este tribunal debe reparar de forma proporcional a la gravedad de la acción. El banco en la audiencia nos habla de una supuesta intermitencia bancaria, el fantasma de la intermitencia. El accionario en la audiencia, hojas 77, líneas 3 y 4, manifiesta textualmente: el sistema informático sujeto a intermitencias electrónicas permitió la acreditación inmediata. El banco alega una intermitencia electrónica para justificar el despojo de mi dinero. Si esa falla hubiera sido real, existiría un informe ante la Superintendencia de Bancos. Al no presentarlo, queda demostrado que la intermitencia es un invento para cubrir una arbitrariedad no adjunta pruebas de dicha intermitencia electrónica. Quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo en los tiempos exigidos. Incumple la resolución de la Superintendencia de Bancos, violando expresamente lo dispuesto en la circular número SB-IG-2024-003-C, Quito
DM 18 de enero de 2024, numeral 4 y 5. ¿Qué dice? En relación a los incidentes, notificar al correo electrónico. Las notificaciones deben ser remitidas en el máximo plazo de 5 minutos posterior al tiempo límite. La notificación deberá contener la siguiente información. Hacen el detalle lo que debe contener este informe a la Superintendencia de Bancos. El artículo 5 dice: remitir el informe del incidente 5 días plazo, señores. La audiencia la realizamos en octubre. Solamente el banco se limitó a decir una intermitencia. ¿Y dónde está el informe para que pruebe su intermitencia? Nunca lo hicieron. Es un fantasma para crear y justificar el despojo arbitrario e ilegal de mi dinero, vulnerando el derecho a la propiedad, vulnerando mi buen nombre y mi honra. Repetitorio. Señores jueces, el banco pretende minimizar su falta calificando mi pretensión como un lucro al fijar la reparación en $1 millón. Nada más ajeno de la realidad. Solicito el monto fijado, no por codicia, ojo, no por codicia, sino para que este caso se convierta en un antecedente de no repetición, que ninguna entidad bancaria vuelva a considerar que es rentable violar la Constitución. La justicia no solo es devolver lo debitado, es asegurar que no vuelvan a hacerlo y que nadie más, usando una excusa técnica, vulnere y debite dinero del pueblo ecuatoriano. Carácter disuasivo. La reparación integral en materia constitucional no solo busca devolver la cantidad debitada, busca que una institución financiera sienta una sanción ejemplar. Si la sanción es mínima, el banco seguirá violando los derechos de miles de ciudadanos, porque le sale más barato pagar una multa pequeña que arreglar sus sistemas, según ellos, dañados. Garantía de no repetición. El monto solicitado tiene como objetivo sentar un precedente histórico, legal, dentro de la justicia constitucional. El sistema financiero debe entender que la propiedad ciudadana, privada del ciudadano es sagrada y que no pueden usar la excusa de errores del sistema como cheque en blanco para el abuso, daño inmaterial y a la honra. El banco me ha tildado de deshonesto y ha puesto en duda mi integridad ante el sistema financiero. El daño a la honra de una persona no tiene precio, señores jueces, pero su reparación debe ser lo suficientemente alta para limpiar el buen nombre que ellos intentaron ensuciar. Si el banco le parece mucho, $1 millón para proteger la Constitución, a mí me parece mucho, 73 días para que el banco reconozca que es su propio cheque error interno. El valor de la reparación debe ser proporcional a la prepotencia del agresor. Confío que este tribunal restaure la seguridad jurídica que me fue negada. Por lo expuesto, solicito se acepte mi recurso de apelación, se revoque la sentencia impugnada, se declare la vulneración de los derechos constitucionales de propiedad, honra y buen nombre. Se declare que la juez cometió error inexcusable al actuar con manifiesta negligencia por emisión de análisis y la indebida valoración de la prueba. Que se deje sin efecto el débito bancario, se restituyan sus valores, se disponga la reparación integral, se ordenen garantías de no repetición, se oficia a la superintendencia de banco para que determine responsabilidades y sean sancionados los infractores. La acción de protección no está para convalidar abusos, sino para defenderlos. Señores magistrados, señores jueces, el dinero debitado no es un regalo,
es el fruto de un trabajo de un profesional. El banco no solo vulnera mi propiedad, sino que lesiona mi dignidad profesional. Si permitimos que la sentencia dictada por la jueza de primer nivel quede firme, estamos autorizando a que cualquier banco pueda debitar el dinero a un ciudadano meses después de una transacción, por la que no se trata de un débito ilegal, se trata de si el patrimonio de los ecuatorianos depende de la ley o del arbitrio de los servidores de un banco. Señores jueces, solicito justicia constitucional. Muy amables. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la contraparte para el ejercicio de la contradicción. Señores jueces, buenas tardes con todos los presentes. Intervengo a nombre del Banco Guayaquil como su procurador judicial. Señores jueces, este es un tema bastante simple y que hay que aclararlo porque ha habido unas confusiones, para llamarlo de alguna manera, que se han dicho en esta audiencia. Sí, el doctor Ochoa sí depositó un cheque de otra cuenta y en efecto se lo pagaron indebidamente porque el cheque no tenía fondos. Sí hubo una falla del sistema, lo que se llama en técnica intermitencia, es verdad. Es decir, eso sucedió. Se le pagó indebidamente el cheque de $150. Y el banco tuvo una demora en encontrar la falla. Y cuando la encuentra, debita el monto indebidamente acreditado, dinero del banco, no del doctor Ochoa. Pero como solo habían $23 en el saldo, debita lo que había en el saldo bancario. Hasta ahora he recuperado el saldo del total del cheque. Entonces el señor Ochoa aduce que lo que ha acontecido es una violación a la normativa bancaria, así lo ha dicho en su petición, y que ha afectado sus derechos fundamentales. Este es un claro caso, señores jueces, donde lo que se busca es la declaración de un derecho, lo cual va en contrapunto a lo que es la justicia constitucional. Esto se pudo solucionar en vía administrativa privada o pública administrativa ante el organismo que tenga que tratar el tema, o por último ante la vía contenciosa administrativa, si lo quería llevar a tema judicial. Por último, ante un juez de lo civil, si es que él consideraba que había perjuicios. Utilizar un retardo en una gestión administrativa bancaria, que el banco no la ha negado, existió, para recuperarlo indebidamente pagado porque no era dinero de él, porque no había fondos en el cheque que se depositó. Utilizar ese retardo para utilizar el urgente sistema de justicia constitucional y pretender obtener $1 millón sobre pretexto de temas de ejemplarizadores y la justicia, etcétera, que sabemos que es bastante difícil de creer, es un acto desleal, de litigación desleal. Las bases constitucionales, entre comillas, que utiliza el doctor Ochoa, son que ha habido una afectación a su derecho a la propiedad. Pero como se ha dicho, el Banco Guayaquil no tomó ningún bien, ningún recurso patrimonial que le pertenezca a él. Simplemente intentó recuperar lo acreditado indebidamente. Y vuelvo a decir, de los 150 solo recuperó 23. No sé entonces dónde está la demostración de que ese era su patrimonio, su dinero. Era su dinero si el cheque depositado hubiera tenido fondos. Luego, que ha habido afectación al derecho a la honra y al buen nombre. Y dice también en su petición que el banco ha insinuado que él ha usado dinero ajeno. Bueno, primero, de esa insinuación que él aduce, no ha presentado hasta ahora ninguna prueba. Y no dice qué personas o cuántas de ellas han recibido una noticia ante la cual él haya perdido su honor o su imagen. Simplemente él dice que lo ha perdido.
por un tema que seguramente nadie lo sabe, más que él y el banco. Entonces es un imaginario del actor decir que él ha perdido su imagen, su honor y su honra, porque más allá de su palabra no ha presentado una sola demostración de aquello. Finalmente, dice textualmente en su acción que ha existido una violación a las disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto es lo peor. Es el peor argumento y lo vuelve a insistir ahora. El Código Orgánico Monetario y Financiero establece específicos canales, como ustedes lo saben, señores jueces, para reclamos directos en el evento de que un usuario se sienta afectado por temas tan simples como este. El artículo 157 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece, pero de manera expresa, que se podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad primeramente, luego ante el organismo de control o al defensor del cliente, cuando consideren que han tenido vulneración de derechos. Pero obviamente, esas acciones que son de mera legalidad, las evita y se va a la justicia constitucional para violar flagrantemente el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que claramente establece que si no se establece que existe una violación de derechos constitucionales y cuando este acto pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que no fuere la vía adecuada o eficaz, en ese momento solamente podría pensarse en utilizar la justicia constitucional. Si no, no. La jueza de instancia dictó una sentencia muy clara y muy fundamentada. Obviamente transcribe normas y transcribe fragmentos de las sentencias de Corte Constitucional, porque es parte de la motivación. Y no es cierto que no las razona. Tanto no es cierto que lo dice solo por leer dos partes muy concretas, numeral 32 de la sentencia. De este modo, en la causa objeto de análisis, se evidencia la existencia de que la pretensión es la declaración de un derecho. Y luego continúa en el mismo numeral que hace todo un análisis muy completo, y en su parte medular o final del 32, por lo tanto, tanto en el texto de la demanda como en esta audiencia pública, no se advierte la vulneración de los derechos constitucionales alegados como vulnerados, sino todo lo contrario. El argumento se agota únicamente en si como jueza constitucional no puedo ingresar a valorar aspectos relacionados con el manejo de actividades netamente personales que el accionante tuvo con la institución pública accionada, lo cual no constituye un tema de índole constitucional. Hay varias otras partes en la sentencia que aclaran de manera fehaciente la no viabilidad de la justicia constitucional para este caso, donde el cliente que aduce que se le han llevado fondos de él que no son de él, que aduce que se le ha violado su honor sin una sola prueba y que dice que pide $1 millón solamente para hacer un ejemplo ejemplificador y no para lucro, obviamente eso no es lo que tiene que existir atrás de una acción constitucional. Y la jueza lo ha negado fundamentadamente, motivadamente, y ha concluido, como cientos de sentencias de la Corte Constitucional, que este tipo de situaciones no pueden hacer perder el tiempo a la justicia constitucional, que está para otro tipo de circunstancias. Dicho esto, señores jueces, solicito a nombre de mi procurado que se niegue la apelación propuesta y que la sentencia de la jueza Quo sea confirmada en todas sus partes como corresponde en derecho. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. ¿Algún otro sujeto procesal que debe intervenir? No, doctor, ninguno. Gracias. Habiendo escuchado los sujetos procesales, la sala resolverá en mérito de lo previsto en el artículo 124, 24 de la ley de la materia. Hasta aquí la diligencia. Buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego.